En esta ocasión veremos funciones lógicas. Imagínate que eres un maestro o una maestra y que tienes una lista con las calificaciones de tus alumnos. Debes hacer diferentes diplomas dependiendo de sus promedios. Si sacan entre 75 y 95, su diploma será de aprobado. Y si sacan más de 95, su diploma será de mención honorífica. Hacerlo a mano no sería muy difícil si tuvieras 30 alumnos. Pero ¿qué pasaría si tuvieras cientos de ellos? Ahí es donde entran las funciones lógicas. Excel cuenta con funciones lógicas que nos permiten hacer cálculos o mostrar datos a partir de comparaciones de la información de tu hoja. Existen 19 funciones lógicas diferentes, pero en esta ocasión solo veremos las 3 más usadas, que son la función si, la función o y la función y. Para comparar datos se utilizan operadores relacionales, que pueden dar como resultado dos valores, verdadero y falso. Aquí hay una tablita que muestra cada operador, cuál es su significado, algunos ejemplos de su uso y qué resultado te darían. Es importante que te los aprendas porque te serán muy útiles para las funciones lógicas. Veamos la función si y cómo funciona. La función si comprueba si la condición establecida es verdadera o falsa, y dependiendo de esto ejecuta un resultado diferente. Tenemos aquí un ejemplo de una función si. Entonces, el primer término será una condición, que como puedes ver utiliza un operador relacional. El segundo término será el resultado, en caso de que esta condición sea verdadera. Y el tercer término será el resultado en caso de que esta condición sea falsa. Como la condición es verdadera, el resultado que te sacaría esta función sería correcto. Veamos un ejemplo en el que debemos asignar calificaciones. Si el alumno saca 70 o más, estará aprobado. De lo contrario, estará reprobado. Entonces pasemos al Excel. Y bien, ya nos encontramos en nuestra hoja de Excel. Y tenemos una tabla que muestra a cada alumno y su promedio. Primero hay que ubicarnos en la celda en la que insertaremos nuestra función. Y luego hacemos clic en el botón de Insertar función. Luego tenemos que seleccionar la categoría de lógica y aquí buscar la función si. Y luego hacemos clic en aceptar. Ahora aparecerá otro cuadro de diálogo. En esta primera parte debemos escribir la prueba lógica, es decir, la condición de la que se comprobará si es falsa o verdadera. En este caso queremos probar que el alumno haya sacado 70 o más. Por tanto escribimos B3, es decir, la celda de la izquierda, debe ser mayor o igual a 70. Luego, el texto que aparecerá si la condición es verdadera será aprobado. Y si la condición es falsa, será reprobado. Damos clic en aceptar. Y ahora copiamos la función tomando esta celda desde la esquina inferior derecha y arrastrándola hacia abajo. Y listo. Ya tenemos la lista de quién está aprobado y reprobado. Ahora veamos la función o. Si al menos una de las condiciones de la función o es verdadera, retornará verdadero. Solamente si todas son falsas, retornará falso. Entonces, esta función es una que retorna un valor de verdadero o falso, pero no actúa nada más. Entonces, la función o te da un espacio para poner varias condiciones. Por ejemplo, esta primera condición es falsa, 1 no es mayor que 2. La siguiente condición también es falsa, 7 no es menor que 6. Sin embargo, esta tercera condición es verdadera, porque 9 es igual a 9. Por tanto, o te sacará un resultado positivo. Veamos un ejemplo en el que 10 participantes deben de lanzar un dado. Si sacan un número par, ganarán, y de lo contrario, perderán. Bueno, para este caso tenemos que pensar un poco más. ¿Cómo utilizar la función o para obtener el resultado deseado? Pues la respuesta es relativamente sencilla. Un dado solamente puede dar un número del 1 al 6. Y si queremos que obtengan un número par, entonces vamos a listar los 3 números pares como las condiciones a cumplir. Estos números serían 2, 4 y 6.
Si cualquiera de estos números aparece en la celda, significa que el participante ha ganado. Nos ubicamos en la celda. Damos clic en Insertar función. Y escribimos las tres condiciones. Que B3 sea igual a 2, o igual a 4, o igual a 6. Y damos clic en Aceptar. Ahora solamente tomamos la esquina de la celda y la arrastramos hacia abajo para copiar la función. Y listo, tenemos nuestra tabla con todos los resultados. Ahora veamos la función i. Si todas las condiciones de la función i son verdaderas, retornará verdadero. Pero si al menos una es falsa, retornará falso. Entonces, aquí veamos un ejemplo. Esta es similar a la condición o, solamente retorna verdadero o falso, pero no actúa en cuanto a ello. Entonces, la condición primera es verdadera, porque 1 es menor que 2. La segunda condición también es verdadera, porque 7 es mayor que 6. Sin embargo, la última condición es falsa, y esta excepción es la que convierte a la función i en falsa. Como no todas son verdaderas, el resultado será falso. Entonces, veamos un ejemplo en el que un grupo de amigos quiere hacer un viaje a París por menos de 45,000 pesos, por 3 días o más. La agencia de viajes les da la siguiente lista. Pasémonos al Excel. En este caso se tiene que cumplir dos condiciones. Entonces insertemos la función i. La primera condición es que desean un viaje de un precio menor o igual a 45,000 pesos. Entonces escribimos C3, que se ubica en la columna donde está el precio, debe ser menor o igual a 45,000. La segunda condición es que el número de días sea de 3 o más. Por tanto, escribimos D3, el cual se ubica en la columna donde está el número de días, debe ser mayor o igual a 3. Damos clic en Aceptar y copiamos la fórmula al resto de celdas. ¡Listo! Ahora que sabemos esto, podemos concluir que podemos utilizar las funciones o y la función i como condiciones dentro de una función si, ya que siempre retornan verdadero o falso. Entonces, aquí tenemos una función si que tiene una función o dentro de su apartado de condición. Y tiene el resultado si es verdadero y el resultado si es falso. En este caso, una de las condiciones de o es verdadera. Esa sería la condición 7 es mayor que 6. Por tanto, o retornará verdadero. Y al retornar verdadero, lo que la función si escribirá será bien. Pero, ¿qué sucede en este caso? En este caso, ninguna de las condiciones de la función no es verdadera. Por tanto, retornará falso y el resultado ejecutado por la función si será escribir me. Ahora veamos un ejemplo. Para aprobar la materia de español, el alumno debe obtener 70 más en ortografía u 85 o más en gramática. Esto significa que no importa si saca 5 en ortografía, siempre y cuando haya sacado más de 85 en gramática, o viceversa. Entonces, para este caso deberíamos utilizar la función o. La función o comparará las calificaciones, mientras que la función si mostrará el texto aprobado o reprobado según estas. Entonces vayámonos al Excel para ver cómo funciona. Empecemos por insertar la función si, pues esa es la función principal. La función o estará anidada dentro de esta. Vamos a escribir manualmente la función o dentro de la prueba lógica. Entonces ponemos o, ambos paréntesis, y dentro escribimos las dos condiciones que se tienen que cumplir. La primera es que la ortografía, ubicada en la columna B, tenga una calificación mayor o igual a 70. Escrito esto, separamos con una coma la siguiente condición, la cual es que la calificación de gramática, ubicada en la columna C, debe ser mayor o igual a 85. Ahora solo hace falta escribir el valor si la función o retorna verdadero, la cual sería aprobado. En cambio, si retorna falso, el valor escrito sería reprobado. Ya tenemos la lista de quién está aprobado y reprobado. Ahora veamos cómo se combinan las funciones lógicas si y la función i.
Podemos hacer lo mismo con la función y. Recuerda que puedes combinar tantas funciones como quieras para hacer las comparaciones que necesites. Es decir, puedes meter una función dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra, y puedes usar cuando pues te sea necesario. En este caso no vamos a necesitar hacerlo, pero es importante que sepas que se puede hacer y que funciona. Entonces, tenemos aquí la función si, que en su apartado de condición tiene una función y, tiene acá el resultado si es verdadero y aquí el resultado si es falso. Como ambas condiciones de la función i, 8 es mayor que 2 y 5 es diferente que 3, son verdaderas, va a retornar verdadero. Por tanto, el texto que se escribirá va a ser bien. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si una de ellas no es verdadera? Por ejemplo, 6 no es diferente que 6. Entonces, como una de ellas es falsa, el resultado de la función i va a ser falso y por tanto la función si hará que escribas me. Ahora veamos un ejemplo de cómo se aplica esta función. Para aprobar la materia de matemáticas, el alumno debe obtener 70 o más en actividades y 85 o más en exámenes. Es decir, tiene que obtener tanto en actividades como en exámenes calificaciones buenas para poder aprobar la materia. Entonces, lo que es mejor utilizar en este caso es la función i. La función i comparará las calificaciones, mientras que la función si mostrará el texto de aprobado o reprobado según estas. Este caso es muy similar al anterior, solo que aquí ambas consignas deben cumplirse para que se apruebe. Empezamos por insertar la función si. Y dentro del apartado de prueba lógica escribimos la función i. La primera condición es obtener una calificación mayor o igual a 70 en las actividades, ubicadas en la columna B. La segunda condición es obtener una calificación mayor o igual a 85 en los exámenes, ubicadas en la columna C. El valor, si esto es verdadero, será aprobado, pero si retorna falso será reprobado. Ahora solamente tomamos la esquina de la celda y la arrastramos hacia abajo para copiar la función. Y listo, tenemos nuestra tabla con todos los resultados. Y eso es todo por hoy. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor las funciones lógicas para que las puedas utilizar en tus próximas actividades. Que tengas muy buen día.